Bueno, vamos ya entonces a ver cómo podemos hacer en el entorno de producción que tenemos, en el cual pues el servidor se escribe en C y la base de datos es MySQL, pues cómo hacer en C con MySQL pues todo lo que ya sabemos hacer de asignaturas anteriores en Visual C y Microsoft Compact Edition, eso sí, en bases de datos muy sencillas con una sola tabla y este tipo de operaciones, ¿no? Eso es lo que toca hacer ahora. Entonces, para aprender eso tenemos dos materiales básicos, que es este de introducción a MySQL y luego cómo trabajar con MySQL desde C, Fingai. Estos son materiales que están en esos materiales del curso y que voy a presentar brevemente y hacer alguna básica, una demostración. Bien, aquí tenemos el primero, cómo trabajar en MySQL desde, en realidad desde un terminal Linux con comandos. Aquí está explicado en detalle. Yo voy a hacer una pequeña demostración y de vez en cuando miraré por aquí para que veáis, para que podáis relacionar una cosa con la otra. Entonces yo entro en mi máquina, abro un terminal Linux y aquí yo voy a entrar ya en el modo lenguaje de comandos, en modo comando, voy a entrar en el sistema de gestión de bases de datos, que es MySQL, le pongo -u, el usuario va a ser el root, todo el mundo entrará como root, y -p, el password, le doy a carry return, y entonces dentro del password, MySQL, y ya estoy dentro del sistema de gestión de bases de datos, y aquí puedo hacer cosas con las bases de datos que hay en esa gestión, en ese sistema. Por ejemplo, show databases, enséñame las bases de datos que tienes, y ahí tenemos unas cuantas bases de datos. Por ejemplo, voy a usar esa de personas, le digo use personas, usa esa base de datos. Muy bien, ya está. Hay unos mensajes un poco raros porque dice database changed y no ha cambiado nada. Lo único que le he dicho es que use esa base de datos. Y ahora lo que le voy a decir es show tables. Enséñame las tablas que hay en esa base de datos que acabo de elegir, que es la tabla de la base de datos de personas. ¿Qué tablas hay? Pues entonces me dice, solo hay una tabla que se llama personas. En este caso la base de datos se llama personas y la única tabla que tiene también se llama personas. Bueno, pues ya está, eso no tiene por qué ser así, pero en este caso lo es. La base de datos que estoy usando, aquí está, se llama personas y la única tabla que tiene esa base de datos también se llama personas. Ahora le voy a decir, describe personas, descríbeme esa tabla, a ver qué hay en esa tabla. Entonces me dice, bueno, pues en esa tabla tenemos un campo DNI, que es un string, otro campo que es el nombre y otro campo que es la edad. Mira, precisamente es esto de aquí, DNI, nombre y edad. Eso es, en este caso coincide con el ejemplo que os había puesto. Pues esta es la descripción, ¿no? Aquí me dice, por ejemplo, null. ¿Puede ser, esto qué quiere decir? ¿Puede ser nulo ese campo? Pues el DNI no. Si no me quieres poner el nombre, vale. Y si no me quieres poner la edad, vale. Pero como mínimo, al insertar un registro, como mínimo tienes que especificar el DNI. Esto es lo que quiere decir este campo. ¿No? Vale, entonces ahora yo ya puedo hacer consultas. Select, vamos a ver lo que hay en esa tabla. Select asterisco from personas. Esta es la típica consulta para ver todo lo que hay. Pues ahí tenemos la... Ah, está vacía, fíjate, está vacía. Empty. Pues insert into personas values, coma. Primero tengo que dar el DNI. 1, 2, 3, X, entre comillas, por ser un string. Ahora tengo que dar el nombre, también entre comillas, por ser un string, María, y luego tengo que dar la edad, 23. Pues ya está, esta es la inserción, y ahora pues le voy a decir que me muestre lo que ahí tenemos ya, el primer dato, María, 23 años, y así puedo hacer los inserts que quiera, y luego podría hacer el select nombre from personas where edad mayor de 18 años. Pues ahí está, María. Bueno, pues aquí
aquí yo puedo hacer los comandos típicos en SQL y directamente desde la línea de comandos. Volviendo al documento que tenéis, pues aquí explica lo que yo acabo de decir, pues explica cómo conectarse, ¿veis? Ahí está, cómo ver las bases de datos que tiene, cómo crear una base de datos. No hemos creado una base de datos porque hemos usado algunas que ya estaban creadas, pero aquí explica cómo crear la tabla, pues ahí está, eso lo tenéis que mirar. Y básicamente aquí cómo se hacen las inserciones, pues esto ya es lo que acabamos de ver, ¿no? Y esta parte es muy importante, ¿eh? Fijaros que yo ahora, si yo quisiera crear una base de datos en modo comando, pues aquí tendría que poner los comandos, ¿no? Bueno, pues se hace y ya está, pero si mañana tengo que crear esa misma base de datos en otro ordenador, otra vez poner los comandos, pues es un poco coñazo, ¿no? Entonces, para evitar eso, una cosa muy útil, en esta carpeta tengo un fichero de configuración de una base de datos, son ficheros SQL, extensión SQL, y fijaros lo que tiene. Pues aquí tenemos los comandos que yo escribiría en este terminal, si yo tuviera que crear la base de datos, pero no los escribo en el terminal, sino en un fichero .sql, ¿veis? Crea, drop, borra la base de datos si existe. ¿Qué base de datos? Una que le voy a llamar prueba. Si ya existe, la borras, porque luego la vas a crear vacía. Si yo intento crear una base de datos que ya existe, pues me dará un error. Así que, de momento, primera línea, borra la base si existe y crea la vacía. Usa esa base de datos. Entonces crea la tabla. Aquí le estoy diciendo que cree la tabla. En este caso, la tabla persona pues solo tiene el nombre y la edad. Ni siquiera tiene el DNI. Pues así se especifica cómo creas una columna que es el nombre, que es un string, que como máximo tiene 60 caracteres, y luego un entero que es la edad. Y luego inmediatamente 4 comandos para insertar en la tabla pues cuatro personas. Esto que es, insisto, lo que yo hubiera hecho aquí en lenguaje de comandos uno por uno, pues lo tengo ya en un fichero, de manera que le voy a decir ahora a MySQL que lea este fichero y haga de golpe todo lo que tiene que hacer. Bueno, pues venga, ahora veréis cómo se hace. Le digo source y le doy el nombre del fichero. El nombre del fichero es, aquí está, prueba base de datos.sql. Le doy y me dice que aquí, atención, me dice que no lo he encontrado. Esto es un error habitual. Voy a salir y ¿cuál es el problema? Salgo del gestor de base de datos y miro a ver si está el fichero y no está. Claro, porque el fichero no está en la raíz, está en la carpeta base de datos. Si miro ahí está el fichero, ahí está prueba.sql. Pues entonces es desde aquí, desde donde tengo que entrar en el sistema de base de datos para que la encuentre. MySQL, y ahora sí, ahora le digo source. Pues ya está, ahí ha creado, y si ahora le digo use persona, que es la base de datos que ha creado, persona, vamos a verlo, se llama, no, perdón, prueba, la base de datos se llama prueba, use prueba, muy bien, y ahora select asterisco from la tabla que se llama persona, la tabla se llama persona, en este caso la base se llama prueba, pero la tabla se llama persona, select from persona, select asterisco from persona, pues ahora veo aquí todos los datos que son justamente, ahí tenéis los 4 que inserté. ¿Esto por qué va muy bien? Pues porque cuando tengáis que crear vuestra base de datos para el juego, pues la vais a hacer así y le vais a meter ya unos primeros datos en la base de datos. Y así cada vez que tengáis que crear esa base de datos, por ejemplo cuando trasladéis el juego al entorno de producción, pues va a ser un coñazo hacerlo otra vez, crear la base de datos comando a comando. Pues tenéis ya vuestro ficherito para crear la base de datos y la creáis rápidamente. O por ejemplo cuando me entreguéis a mí vuestro juego, me tendréis que entregar el programa del servidor .c, el proyecto de cliente, el C# y también el fichero de base de datos para que yo pueda crear esta base de datos en mi entorno de producción, en mi entorno de desarrollo, perdón, crear la base de datos enseguida y poder probar vuestro proyecto, porque si no creo yo la base de datos, no podré probarlo. Así que es importante aprender a hacer esta operación de escribir los comandos que crean la base de datos e insertan algunos valores y luego ejecutar esos comandos desde el MySQL.
Todo eso, como digo, está explicado en el material que es objeto de estudio de esta semana. Aquí está explicado.